Carmen Romero, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar de No está pasando, que es el libro que presentas, y aquí en este libro relatas cómo viviste el suicidio de Miguel, tu hermano de 26 años, que, como tú cuentas al principio, decidió arrojarse por la ventana mientras veíais El Padrino, ¿no? Que dices, yo ya veré El Padrino de otra forma o no seré capaz de verlo. No he podido verlo ni tengo tampoco planeado hacerlo nunca porque me traslada directamente a ese momento y no creo que no es tan buena la película como para pasarlo mal. Cuando sucede todo esto, Carmen, tú no eres capaz de llorar, entras como en shock, ¿no? Las lágrimas vinieron después. Sí, fueron muchos meses de estar en shock, disociada por completo, de no sentir nada, o sea, como nada me afectaba, nada permeaba en mí, era como si hubiese una barrera súper fuerte y fueron un montón de meses hasta que poco a poco pude ir rompiéndola de alguna manera y eso pudo como ir calando en mí la idea de que Miguel se había ido y que no iba a volver y ya pude llorar, pero fueron muchos meses de shock. Ese 16 de junio de 2016 dices, mi cerebro apaga el interruptor de la realidad y pone el piloto automático. Y te dices a ti misma, ¿lo ves? Esto es una película, esto no está pasando de ahí. Eso fuera como un mantra. Sí, totalmente. O sea, mi cabeza me estaba repitiendo todo el rato. A cada vez que yo intentaba decir, pero esto será verdad, era como, no, esto no está pasando, esto no está pasando, no es real, te vas a despertar en algún momento, es un sueño, te has cambiado de realidad, lo que sea, con tal de no asumir eso. Y podemos leer, es que he subrayado muchas partes del libro, mi cerebro sigue sin ser capaz de procesar. Está muerto, vale, no pasa nada. Lo importante es que mamá no se entere. Si se entera, le puede dar un infarto. Y ya vino el otro mantra. Por favor, ¿no? Que no le dé un infarto. Claro, sí, es como cuando te enfrentas a una desgracia así, ya tu cuerpo, tu cerebro se pone en alerta, que eso a día de hoy todavía tengo consecuencias del estrés postraumático tan grande que es en cualquier momento, si esto ha pasado, en cualquier momento puede pasar otra desgracia. Entonces empiezas a pensar, pues ahora a mi madre le va a dar un infarto, pues ahora a mi hermana también se va a morir, pues ahora como que todo el rato van a pasar cosas malas. Y tenía muchísimo miedo yo de verdad de que mi madre no se entere por eso, porque ya como le pase algo a ella sería como ya el sumum. De hecho, dices, no sé cómo estaba tan entera, ¿no? Dice, igual es porque ha parido, ¿no? Y ese miedo que tenías, luego su reacción y verla así. Sí, mi madre es súper fuerte, o sea, yo la veo, al final la veo como, porque la conozco como una persona muy sensible que es, pero es súper fuerte a la vez, entonces, y es una persona que ha aguantado y que ha tirado y que ha tenido una vida muy complicada y aún así está de pie y tiene unas ganas de vivir que asombran. Y me asombré de eso, de pues eso, lo entera que estaba y lo estaba deshecha, por supuesto, pero lo fuerte que es en todos los sentidos. Vamos a hacer hincapié, por ejemplo, en esa, no sé si desafección, ¿no? De cuando sucede todo, de las personas que entraban en escena, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nosotros los lectores podemos ver a ese policía, la chica del SAMUR, la que mascaba chicle en la ambulancia, ¿no? Y tú te dices, creo que hemos reunido a la gente con turno de tarde más gilipollas de Madrid hoy aquí, qué bonita casualidad. Sí, o sea, fue una cosa detrás de otra. En ese momento no me di cuenta, esto lo pensé luego a posteriori que dices, espérate, pero es que el policía eso ni me saludó y me dijo, bueno, te pregunto a ti que tu hermana no está para hablar. Señor, nuestro hermano se acaba de matar, ¿cómo vamos a estar para hablar? O sea, yo no estoy, no sé ni dónde estoy ahora mismo. Entonces, es la falta de empatía y de educación, de sensibilidad, una cosa que dices tú, bueno, y este chico es policía. Bueno, es policía, pero las psicólogas del SAMUR es una locura de... Yo, para mí, en ese momento habría estado más tranquila y mejor si nadie me dice nada, si no tengo a nadie alrededor encima preguntándome cosas que yo no tenía respuesta, porque me decía, ¿qué te pasa y en qué piensas? Y, señora, no puedo pensar en nada, no entiendo nada. La otra psicóloga que me acompañó arriba, bueno, que tuve que subir a casa para cuando apareció el forense también, que tampoco sé, ni dijo soy el forense, nada. Claro, como extraños en tu casa. Todo el rato, o sea, es que por eso también era como que parecía una película, yo no me lo creía y a la vez cómo estaba viviendo todo, cómo la gente se comportaba. La mujer que me dijo, en la mesa hay una nota de suicidio de tu hermano y digo, voy a ver, no, ahora no la ves, pero cómo no, pero ¿qué me estás contando? Me estás diciendo que hay una explicación y que no la ve ahora. Y fui y era un medicamento que había apuntado Miguel, o sea, una serie de cosas que dices tú, es que de verdad parecía una ficción.
Y no se quedaban ahí, ¿no? Esas reacciones deshumanizadoras. Sí, luego en el instituto forense que fuimos, porque claro, le hicieron la autopsia y fuimos a recoger sus cosas también, nos dieron sus pertenencias en una bolsa de basura, o sea, una serie de cosas. Luego también la gente de los servicios funerarios, que yo entiendo que es un trabajo que tiene que ser pues muy desagradable, pero claro, están todos allí como de todas las funerarias de a ver quién te coge, que al final es una empresa, que al final es un negocio, y dices tú ahora mismo lo último que me importa es a qué tanatorio ir y qué vamos a hacer con él y qué ataúd elegir, o sea, son cosas que dices no me importa absolutamente nada, pero fíjate que esos agentes de las funerarias fueron probablemente los que más sensibilidad tuvieron de todos. Ya ves. Y en o en ese momento de la vida concreto, Carmen, que la vida se para, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿cuándo se vuelve a poner en funcionamiento? ¿Cuánto tiempo se puede estar sin sentir, que hablábamos antes? Pues yo creo que depende de cada uno, cada caso es especial y único. En mi caso fueron meses y tuve que ir a terapia porque tenía unos ataques de ansiedad y ataques de pánico súper fuertes que ya sí que me impedían, o sea, ya con todo lo que tenía y encima fue como no, la vida se me para por completo, no puedo ni ser funcional ni levantarme de la cama prácticamente, entonces ahí fui a terapia y son meses para mí, es que una cosa así es mucho, o sea, si un duelo ya te puede durar mucho tiempo y se puede alargar según cómo estés, según cómo te pilles, según la relación que tenías con esa persona, son como muchas variables, como estés emocionalmente tú, pues una cosa de estas es algo inesperado, pues se suma todo ese shock y ese... Porque también cuando una muerte es natural dices, nunca queremos, y siempre es como que triste, qué pena y qué dolor. Pero yo recuerdo cuando murió mi abuelo, que le echo todavía muchísimo de menos y le quería un montón y me llevaba súper bien con él. Pero de alguna manera tu cabeza dice, bueno, pero eran 90 años, es lo que hay. Ha Pero vivido, ¿no? claro, exacto, ha vivido y ha estado bien y es una pena que se acabe y le vamos a echar de menos y duele. Pero nada que ver ese duelo con el duelo de Miguel, precisamente por eso, por ese shock. Entonces, yo creo que no hay un tiempo concreto que cada persona, y me parece importante resaltar esto porque yo también pensaba como, ay, pero ya han pasado meses y todavía no estoy bien, entonces no lo estoy haciendo bien y eso es peor. Como no, cada uno tiene su tiempo, su proceso y no hay de un año o un año y medio, no, cada uno es como lo lleve y como lo pueda al final ir procesando. Y los lectores también, tú relatas, por ejemplo, en el capítulo del Diablo ha venido a vernos, los antecedentes previos, ¿no? Porque dices, cuando Miguel llegó a casa el 23 de mayo, ya era tarde. Dice, nos empezó a decir que el demonio le estaba persiguiendo y que no quería hacer nada de lo que le estaban pidiendo, que no nos quería hacer daño y que necesitaba una cura para que lo exorcizaran, ¿no? En ese momento, ¿cómo lo afronta uno y cómo piensa, cómo le ayudo, ¿no? Porque no sé si uno se siente impotente. Totalmente impotente porque es una cosa de decir, para empezar yo no sé ni lo que le pasa, entonces yo sé que algo le pasa, pero no sé lo que le pasa, entonces no sé cómo le puedo ayudar. En ese momento a las 3 se nos ocurrió, o sea, a mi madre, mi hermana y a mí, estar tranquilas, en calma, no hablar, no decirle a él absolutamente nada que le pudiera alterar, sino simplemente ir viendo qué es lo que él decía y qué es como lo que él necesitaba y yo creo que por eso se fue calmando hasta que se quedó completamente dormido en el suelo de casa y ahí ya pues llamamos a la ambulancia, pero es muy complicado, muy difícil precisamente por eso, porque no sabes qué le pasa, no sabes cómo puedes ayudarle, está súper alterado. Entonces, lo único que yo atiné a hacer es no le lleves la contraria, no le pidas que haga nada, no, o sea, dejarle su espacio para ver cómo se va desarrollando él y qué es lo que puede o sea, lo que puedes hacer para que se calme. De hecho, dices que no hubo un diagnóstico inicial, entonces, claro, No. ¿qué te toma? ¿Una pastilla para que se quede dormido, ¿no? O que le calme y ya está. Esa primera noche que fuimos al hospital, que hemos ido siempre toda la vida que nos correspondía, no había psiquiatra de guardia, por supuesto, entonces le dieron una pastilla, un tranquilizante para que se durmiera y a la mañana siguiente, lo peor de todo es cuando le había una psiquiatra, le dio el alta, porque dijo que estaba bien, que ella no observaba nada, que no le pasaba nada, que se fuera a trabajar al cuartel militar con sus armas y con todo. Y que eso fue una cosa que nos impresionó muchísimo, decir, pero ¿cómo vas a decir que no le pasa nada? Y esa misma tarde le ingresaron, o sea, la policía le tuvo que reducir y le ingresaron forzosamente en el hospital que le correspondía ahí a él por el seguro privado que tenía por ser militar. Y ahí estuvo 3 semanas, muy medicado, los primeros días dormido y atado a la cama, hasta que se le fue pasando un poco el brote tan fuerte que tuvo. Pero
no tuvieron un diagnóstico, o sea, no sabían si era un brote aislado, si era el inicio de alguna condición mental, no tenían ni idea. Y le dieron el alta porque en la póliza del seguro tenía 4 semanas de ingreso al año y llevaba 3 en junio, entonces dijeron, ya está, más o menos parecía estable, aparentemente estable, pero luego pensándolo bien, no estaba por ningún lado, o sea, estaba tranquilo, pero no estaba bien para nada. Y de hecho al día siguiente que le dieran el alta fue cuando se suicidó. Entonces sí, se murió sin un diagnóstico, sin un tratamiento, sin una explicación y sin que nadie le ayudase. Y de hecho surge la culpa, ¿no? Tú hablas de ella también porque dices, llevaba un tiempo raro y hasta varias semanas después no até cabos. Y me di cuenta de que eran señales, de que algo no andaba bien. Claro, sí, pero es que lo pienso y digo, ¿cómo vas a pensar tú? Yo sí que, porque en mi familia sí que había otros casos de brotes psicóticos, entonces sí que he visto algún brote psicótico, pero el de Miguel fue tan fuerte que tampoco, o sea, ni en ese mismo momento dije, ah, vale, esto es un brote psicótico, no tenía ni idea. Y claro, sí que, o sea, sí que fue como de golpe lo que le pasó a él de 0 a 100, pero días antes, unos cuantos días antes estaba, luego pensándolo le notaba raro, pero yo decía, bueno, tiene mucho trabajo, está estresado, a lo mejor son muchos cambios porque se acababa de independizar, se fue a vivir con su novia, tenía mucho trabajo en el ejército, estaba haciendo como el trabajo de su jefe que estaba de misión y de más gente, entonces mucha presión, muchas cosas, muchos cambios. Dije, bueno, pues se tendrá que adaptar. Pero tampoco fueron como muchas señales, porque es eso, luego tú buscas un montón de explicaciones y dices... Con la distancia, ¿no? Claro, sí, pero tampoco fueron señales claras. O sea, él, por ejemplo, dijo, me quiero hacer un tatuaje en toda la espalda y yo ahí dije, qué raro, si nunca le han gustado los tatuajes. Y... Entonces yo decía, bueno, pero eso, serán los cambios, será que se está como ubicando. Pero tampoco fue una cosa que tú digas, ah, vale, se le está yendo la cabeza. No, tampoco hubo ninguna señal así clara. De hecho, dices, por ejemplo, si algo no hay que hacer cuando alguien tiene un brote psicótico, es decirle que está teniendo un brote. Claro, sí, porque para ellos es tan real, o sea, yo no sé lo que es eso, pero por lo que he visto en Miguel y por lo que me ha contado otra gente y por lo que he vivido y he leído, para ellos es totalmente real. Entonces, si tú le dices que eso no le está pasando, que se ha vuelto loco o lo que sea, o sea, yo tengo claro que los locos nunca son conscientes de que están locos. Entonces, no le puedes decir eso porque le vas a alterar más. Es como, para él está siendo tan real como para cualquier otro la realidad. Entonces, no le puedes decir que no porque va a ser peor, porque o se va a enfadar o va a desconfiar o va a pensar algo va mal. Entonces, eso también lo aprendí y durante su estancia en el hospital igual, de nunca decirle te está pasando esto o esto está mal. No, es como... Es muy complicado, pero tienes que mantener la calma todo lo que puedas y seguirle la corriente en todo lo que puedas para que él esté tranquilo, esté calmado y pueda confiar, porque claro, el brote psicótico es mucha desconfianza, mucha paranoia, te piensas que todo el mundo alrededor está como conspirando contra ti, que te va a hacer daño, entonces es una situación muy delicada. ¿Y cuándo decidiste escribir el libro? Pues tenía la idea, ya pasando el duelo, durante ese tiempo tenía la idea como de contar esta historia, de hablar, porque yo siempre, cuando ha salido el tema, pues siempre digo, mi hermano se suicidó, o sea, nunca lo he ocultado y siempre he hablado de él y de Miguel y de lo que le pasó. Y yo decía, jolín, esta historia yo creo que estaría bien contarla porque hay muchos puntos en los que aprender, para tomar conciencia, creo que es una historia que tiene muchas cosas. Y la idea o sea, sabía que quería hablar de ello, pero la idea del libro fue un poco después porque yo siempre he querido escribir, me encanta escribir y siempre desde pequeña quería escribir libros y ya fue como tomando forma, pero no me atrevía porque yo no tenía ni idea de escribir un libro, yo eso lo veía como con mucho respeto y decía, uy, bueno, esto es muy nos difícil. trasladas muchísimo, ya te digo. Y entonces cuando Planeta se puso en contacto conmigo, me dijo, mi editor Andrea me dijo, ¿quieres escribir algo? Y dije, hombre, pues ya que estás, sí, tengo algo que contar. Y ahí empezamos y nos pusimos, pero fue hace relativamente pronto, o sea, poco que dije, vale, va a ser un libro, hará un par de años o así. Además lo haces, como decimos, y no puede ser de otra manera, con humor, ¿no? Uh-huh. En ese duelo que coges el instrumento y dices, consciente de que habrá quien no entienda esta forma de actuar, de afrontar las circunstancias. Podéis juzgarme si no lo entendéis. No vais a hacerlo más de lo que lo he hecho yo durante mucho tiempo. Claro, sí, porque a mí los chistes era lo primero que me salía cuando pasó todo y cuando yo no entendía nada, y el cerebro yo creo que fue un mecanismo de defensa, de protección, de
también de escape de esa locura, de decir, no, yo no voy a afrontar esto porque esto no es real, entonces me voy a reír de esto que no está pasando en realidad. Y luego después me he sentido culpable por la idea tonta que tenemos del humor, que es asociado a burla o a que no te importa o a que te estás riendo de... Y es como, no, es un mecanismo de defensa y de desahogo que tiene la mente como cualquier otro, y por eso me he juzgado yo un montón de tiempo y me he sentido muy mal. Entonces que ahora me juzgue gente del exterior que ni siquiera conozco y que honestamente no me importa lo que piensen, pues tampoco, ya he pasado lo que he pasado, ya me da igual. Y el concepto de la vida cambia, Carmen, porque dices, es muy triste pensar que en esta vida corremos todo el rato sin darnos cuenta de que no vamos a ningún sitio y de que no hay ninguna prisa, aunque a todas horas parezca que sí. Sí, a mí me cambió por completo un montón la forma de ver la vida, la forma de llevar las cosas, la importancia que le daba a todo, que yo antes era como una persona súper ansiosa, que todo el rato nerviosa, preocupada por lo más mínimo, no dormía, y cuando me pasó esto dije, espérate, que muy pocas cosas son importantes de verdad, que ahora que me importa el problema este que tengo, que en un mes no va a existir ya, entonces lo ves todo de una manera completamente distinta, la vida, la muerte, el sentido de lo que hacemos aquí. O sea, a mí me cambió absolutamente la visión de todo. Y vamos a terminar con una frase que te dijo tu hermano. Dice, Dios no nos manda nada que no podamos superar. Lo repetía él mucho y eso es una cosa que me he repetido yo mucho también todos estos años, que digo, mira la vida, o sea, hablamos del humor, mira la vida, cómo se estaba ahí riendo una semana antes, mi hermano diciéndome eso una semana antes de suicidarse, y lo he pensado mucho y he dicho, ostras, no lo sé, no tengo respuesta para esa frase. ¿Y le sigues escribiendo cartas? Sí, a veces sí, a veces sí le escribo, le cuento cosas, hablo mucho con él también, sobre todo, hablo mucho, pero sí, alguna vez sí le he vuelto a escribir. Pues muchísimas gracias, Carmen Romero, por este libro, por este testimonio. Esto no está pasando. Muchas gracias a ti.